Muy buenas, gente del barrio, bienvenidos. Aquí de nuevo, su compadre José el Fashionista. Volvimos. En este mundo que a menudo todas las apariencias que vemos son falsas y que por norma general no es lo que parece, donde las brillantes luces de las redes sociales a menudo pueden ocultar sombras bastante oscuras. Hoy nos adentramos en el intrigante mundo del fenómeno de moda de los falsos ricos. Ya saben, gente, este auge que últimamente todo el mundo es rico, todos nos quieren hacer ricos, etcétera, etcétera, enseñándonos toda esa vida lujosa en redes. Y que al final esto es un negocio más que se lleva a los cuartos de los ilusos. Nunca, bajo ningún concepto, me escuchéis. Nunca. No vaya a ser que acabéis en un jet lleno de fucking bestias. Hey, no me escuchéis, por favor. Todo esto, gente, es solo una mera ilusión digital. Desde los vuelos en jet privado hasta los restaurantes exclusivos, estas imágenes nos hacen creer que estamos viendo el estilo de vida de los verdaderamente millonarios. Pero ¿qué hay detrás de este telón de humo y espejos? La moda no es solo vestidos transparentes para enseñar carne, que de eso hablamos en el vídeo anterior y para quien quiera saber más, vayan y véanlo, no tiene desperdicio. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras vemos las verdades que desenmascaran a todos estos impostores. Desde los relojes de Rolex falsos, las mansiones, los coches y los yates alquilados, hasta fondos verdes de croma mal editados, no me jodan. Muchachos, aprendamos a ver entre líneas en este extravagante mundo de las redes sociales. Y no se equivoquen, gente, este juego de apariencias tiene grandes consecuencias. Y más tarde veremos el auténtico estilo de vida de los millonarios de verdad, como por ejemplo Mark Zuckerberg. Ya saben, gente, el owner de Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Así que muchachos, prepárense para un viaje que les llevará desde la ilusión hasta la realidad. Solo en Barrio Oscuro TV. Ahora que empezamos a destapar la superficie brillante de los falsos ricos, es hora de sumergirnos en las aguas turbulentas de su mundo digital. ¿Cómo podemos detectar a estos impostores entre la multitud de selfies en yates y fotos en jet privado? Vamos a desentrañar todos los secretos. Primeramente, presten atención a los pequeños detalles. ¿Esa piscina realmente está en un resort de lujo? ¿O es solo una imagen sacada de internet y puesta en un croma? ¿Qué hay de esas etiquetas de diseñador? ¿Son genuinas o imitaciones baratas? Además, no subestimen el poder de la investigación. Google es su mejor amigo, muchachos. Si alguien presume de una vida lujosa, pero su historial financiero no cuadra, es probable que estén vendiendo una ilusión más grande que sus ingresos reales. Es decir, muchachos, puro humo, más nada. Pero ojo, no se equivoquen, detrás de estas imágenes perfectamente compuestas se esconde una realidad mucho menos glamurosa. Con el aumento de la presión social para aparentar el éxito y riqueza, ha surgido toda una industria clandestina de estafadores que aprovechan la vanidad y la vulnerabilidad de otros para su propio beneficio. Y aunque algunos de estos impostores ya han sido descubiertos y llevados ante la justicia a través de la historia, el juego continúa. Es un recordatorio de que, en un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas, la honestidad y la autenticidad siguen siendo valores inquebrantables. Pero claro, no todo es engaño en el mundo del dinero. Más adelante veremos cómo los verdaderos magnates, como Mark Zuckerberg, optan por un estilo de vida mucho más pragmático y modesto, en lugar de caer en la trampa de la ostentación. Así que prepárense para seguir explorando la delgada línea entre la ilusión y la realidad. Y ahora sí, gente del barrio, llegamos al corazón del asunto. ¿Qué nos enseñan los millonarios de verdad sobre la moda y el dinero? Para responder a esta pregunta no necesitamos ir más lejos de la figura de Mark Zuckerberg, cuyo estilo de vestimenta, con su camiseta gris y sus jeans, es su atuendo diario, que bueno, de hecho también se ha convertido en parte de su marca personal. Para Zuckerberg, igual que otros grandes líderes tecnológicos, la moda no es un juego de apariencias, de estar guapo de lunes a domingo, no, sino una herramienta para la eficiencia, un medio para un fin. Al simplificar sus decisiones de vestuario, en vez de levantarte, ponerte al espejo y pensar ¿qué me pongo?, liberan mucho tiempo y energía para meterse en lo que de verdad se tienen que meter, los business, gente, los negocios. Y luego a partir de eso, a seguir innovando y a crecer. Y ojo, que todo este enfoque pragmático no solo se limita a la tecnología. Cada vez más vemos a más personas de varios ámbitos optando por la funcionalidad y la comodidad en lugar de toda esta ostentación. Desde empresarios hasta universitarios, independientemente del poder adquisitivo, de cuánto ganas. Poco a poco, toda esta tendencia hacia un estilo de vida más frugal y no tan ostentoso está ganando terreno. Así que la próxima vez, cuando vayan a Instagram a checar y vean toda esa gente que les enseña una vida
vida lujosa. Recuerden que la mayoría de las veces las apariencias son engañosas. O si no, váyanse al dicho popular, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y que gente, al final del día, todas estas marcas que nos ponemos, ¿qué más da? Pero si es que al final eso no es lo que nos define. Ni las fotos bonitas de Instagram, ni las poses que adoptamos, ni nada de esa mierda. A ver muchachos, que yo todo este outfit me lo he puesto para el vídeo, más nada. Los antiguos suscriptores del canal lo saben, que aquí somos más de chándal que de otra cosa, que grabamos con lo opuesto, gente. Y que todo esto es más para reuniones, eventos importantes, bodas, cosas así, pero no es para mi día a día. O personalmente, como aquí lo vemos. Antes que nada, gente, recuerden abrazar su marca y su autenticidad incondicionalmente. Gente, vístanse como les da la gana, independientemente de lo que piensen, la riqueza está en el corazón. Y eso se lo dice José, el millonario chabolista de Barrio Oscuro TV. Gente, toda esta moda del estilo de vida en alquiler, de mansiones, yates, coches, ropa de lujo cara, ¿de qué sirve? Al final todo esto de la ostentación solo te va a traer gente mediocre, gente que te quiere sacar los cuartos, gente que está contigo por las posesiones materiales. Y en el momento que todo vaya mal, todo ese castillo en el aire desaparecerá, relaciones, propiedades, todo. Y si han llegado hasta aquí, para los intelectuales del barrio les traemos algo. Gail Ripopetsky, el imperio de lo efímero. Habla más a fondo de todo este tema que es la moda, de este baile de disfraces, que no es otra cosa. Y gente, desde el corazón del barrio, les deseamos una vida llena de autenticidad y prosperidad. Por lo que también les invitamos a emprender sus proyectos personales, con los recursos que tengan, simplemente piensen qué hacer, háganlo y enséñenselo al mundo. E independientemente de si tienes más o si tienes menos, siempre se puede empezar desde algún nivel. Así que échenle ganas y luchen por sus sueños. ¡Nos fuimos! No me escuchéis a mí, no vaya a ser que acabéis en un jet. No me escuchéis a mí, no vaya a ser que tengáis tantos Lambos que ya no sabes ni cuántos tienes. No me escuchéis a mí, por favor.